Hola, hola, hola. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien con la ayuda de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí al canal de El Ministerio del Camión. Les está hablando su amigo y hermano Daniel García. Hoy tenemos un estudio muy importante. Estamos apenas en el primer mes, o sea, de enero, o sea, del año ya 2022. Y pues hoy me siento un poco mejor, gracias a Dios, un poco mejor de salud. Un día soleado, precioso, lindo, para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la decepción más grande en la iglesia el día de hoy. De eso vamos a estudiar. Así que vamos a tener una palabra de oración para dirigirnos al cielo, al trono de la gracia, para alcanzar socorro, para alcanzar ayuda espiritual y discernimiento de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que está en los cielos, dirígenos, danos tu Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu palabra y aplicar a nuestra vida este mensaje. En nombre de Jesús, amén. Ok, ¿qué les dije que vamos a estudiar? La decepción más grande en la iglesia cristiana el día de hoy, de cualquier denominación que estemos hablando, ya sea bautista, evangélica, católica, presbiteriana, de cualquier iglesia o denominación que exista en el mundo el día de hoy. Especialmente es que puedes orar una oración de una persona que está en pecado y aún así seguir participando en tu iglesia, seguir en el liderazgo, o también viviendo en pecado constantemente y pensar que así puedes ir al cielo, viviendo con un pecado oculto, un pecado secreto, acariciando el adulterio, violando los 10 mandamientos de Dios, violando alguno o dos de ellos, y seguir creyendo que si viene Jesús te va a poder llevar al cielo, o que tu nombre puede seguir escrito allí en el libro de la vida. Vamos a ver varias citas bíblicas, qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Este tema, este mensaje es pero muy importante. Espero que no le cambies de canal, que lo sigas escuchando. Vamos a ir a San Juan capítulo 3 y versículo del 3 al 7. Dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, del bautismo, agua, del bautismo y del Espíritu, ser nacido del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra de Dios es muy clara, es muy específica. Hay que nacer de nuevo.
Hay que dejar ya de estar viviendo en la carne, sino permitir ser nacido del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5. Te invito a ir a Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, para leer el versículo 17. Es un versículo muy citado por la mayoría de los cristianos, se cita mucho en el cristianismo. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El baile, el cine, el cigarro, el tabaco, el licor, las drogas, adulterios, los robos, los asesinatos, todo eso quedó atrás. Dice aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es. O sea que las cosas viejas han pasado. Y en 1 de Juan capítulo 3 dice esto. 1 de Juan capítulo 3 y el verso 7 al 10. Dice 1 de Juan capítulo 3 del verso 7 al 10. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Jesús es justo. Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo. Si tú eres cristiano y estás practicando el pecado, ¿de quién eres? ¿De Cristo? ¿De Jesús? Del diablo. Si yo lo practico, soy del diablo, no soy de Jesús. Aquí lo dice bien claro, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido del Espíritu, has nacido del agua, has sido bautizado, has nacido de Dios, y hemos nacido de Dios, ya no debemos de practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque tiene a Jesús en su vida, en su corazón, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que si tú no amas a tu hermano, no eres de Dios. Así lo dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, sino que es del diablo. ¿Qué tan clara y específica es la palabra de Dios? Libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer versículo 4 en adelante. Hebreos 12, versículo 4 al 11. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún, dice que no hemos peleado, luchado contra el pecado. Que Jesús, el arcángel Miguel, sea nuestro ayudador. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige diciendo, como dice: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. No menosprecéis la disciplina del Señor. Lo dice aquí la palabra de Dios. Ni desmayes, dice, cuando eres reprendido por Él. No digas: ay, este hermano
Este predicador, este pastor nos habla muy fuerte. No nos debe de hablar así. Aquí dice, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. No desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te imaginas? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Por eso el Señor nos disciplina, nos enseña. Por eso el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en Gálatas capítulo 5 vamos a leer esto. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te imaginas? El Señor no quiere que andemos por eso. No quiere que andemos, por los frutos de la carne. Sino el Señor quiere que andemos por estos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto que el Señor quiere que esté en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. Y en 1 Corintios capítulo 6 nos dice esto. 1 Corintios capítulo 6. Leemos esto, mis hermanos y amigos. 1 Corintios capítulo 6, para leer versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí lo sabemos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, mi hermano y amigo, o nueva persona que estás estudiando las Escrituras. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, los homosexuales, los que se acuestan hombres con hombres. Dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto es algunos, mas ya habéis sido lavados. Claro que sí. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro gran Dios. Que Dios bendiga su palabra. Así que hemos visto la decepción más grande en la iglesia el día de hoy. Que se puede vivir en pecado, regresar a vivir la vida antigua cuando se vivían sin Cristo. Así que haz planes
de cambiar tu vida. Haz planes de hacer la paz con el Señor y vivir como un hijo digno del Señor que se está preparando para el reino de los cielos. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Adiós.